Harold Mike Nichols, periodista, MBA y dirigente deportivo, es precandidato presidencial independiente. Ha ocupado diversos cargos en la FIFA, fue presidente de la Federación de Fútbol de Chile y ANFP y director ejecutivo en los últimos Juegos Panamericanos Santiago 2023. Es hincha y socio del Club Deportes Antofagasta y padre de 5 hijos. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Habitar el Cargo, programa que realizamos desde Déficit Cero, buscando conversar con distintas personas, en este caso aquellos que son candidatos y candidatas a la presidencia de la República, sobre su propia historia de vivienda, barrio, ciudad, sus experiencias, pero desde ahí conversar respecto del país y los proyectos de futuro. Soy Sebastián Bowen y en esta ocasión tenemos la oportunidad de poder conversar con Harold Mike Nichols, precandidato presidencial independiente. ¿Estoy en lo correcto, Harold? Así es, perfecto. Oye, muchas gracias por estar hoy día acá presente para poder conversar sobre esta temática en general. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, un gusto. Lo primero es que conocer un poco de tu historia y sobre todo con respecto a los temas de vivienda, barrio. Por ejemplo, tú eres de Antofagasta. Sí. Si recuerdas los barrios justamente de Antofagasta donde tú más te criaste, cómo era la convivencia justamente en esos lugares, alguna casa que tienes el recuerdo intacto y que digas para ti fue significativa. Bueno, yo me crié en el, no sé cómo se llamará el barrio, pero donde estaba la Avenida Brasil, el parque, en ese sector, en la calle Pupín con Guillermo Lorca, con Galleguillo Lorca, perdón, y eso era caminable todo, y eso era lo bueno, los amigos estaban ahí mismo, la calle era parte del patio, teníamos veredas anchas, la casa era de esas casas antiguas, hoy día hay 2 edificios ahí para que más o menos dimensiones cómo era la casa, con un patio gigantesco, sin patio a la entrada. En Antofagasta la mayoría de las casas no tenía patio a la entrada, sino que daba, y después el patio estaba atrás. Era tan grande el patio, teníamos hasta gallinero, o sea, era una linda casa. Y después nos movimos justo al frente del mar, siempre por Pupín, y ahí hoy día está el Hotel Holiday Inn, en esa casa, esa frente al mar. De las dos tengo recuerdos bastante grandes, de la casa de Pupín, lo grande que era, y que cuando no teníamos llave para entrar había que tocarle a la vecina nos abría y entrábamos por el techo y entrábamos por una ranura que debe haber sido 2 metros, caminando unos 10 metros por ahí. Ahora que pienso de viejo digo, ¿cómo nunca nos caímos? ¿Cómo lo tomábamos tan natural? Y de la otra casa me acuerdo que cuando el mar se ponía bravo, llegaba el agua hasta el pasto, digamos, o sea, quemaba en Antofagasta además muchas veces el pasto, la sal. Entonces yo tengo grandes recuerdos de esa época porque además de que la calle podíamos jugar, la plaza podíamos jugar, teníamos la posibilidad de llegar caminando o en bicicleta absolutamente a todas partes. Cuando tú narras como esta experiencia de estas 2 casas, se lee tus palabras, una cierta ambiente, clima de mucha confianza o seguridad. O sea, tú decías, jugábamos en la calle, entrábamos por la casa de la vecina. Hoy día, ¿cómo ves ese clima a la luz de la actualidad, que es una ciudad en general, ¿cierto?, mucho más ajetreado? Tenemos una crisis de confianza en general, no solamente a nivel institucional, en los barrios también. El tema de la seguridad justamente penetra en distintos lugares. Yo me atrevería a extrapolarlo un poquito más allá. En esa época, si nos faltaba algo, estaba el almacén de los Tomisic en la esquina y tú ibas y le decías, oiga, ¿sabes qué? No tengo azúcar ya, y agarraba un cuaderno, eso era la tarjeta de crédito, y anotaba porque sabía que iba a ir a pagar, digamos. Hoy día dudo que eso pase. O íbamos a la panadería de la esquina, era lo mismo, etc. Y además de eso dudo que entre los mismos
vecino, alguien le golpee la puerta al otro para pedirle, oiga, sabe que me quedé sin azúcar, me convida azúcar. Y eso es no es solo la inseguridad que tenemos en la calle instalada, tenemos un tema muy grave con no querer demostrar que de repente algo nos falta, digamos. Tenemos que estar en un nivel de autosuficiencia superior, todos tenemos que tenerlo cubierto. Hay una broma que se usa mucho, ¿no? Que no se note pobreza, como broma lo digo, por supuesto. Pero no solo pobreza financiera, sino que también pobreza intelectual o pobreza de nada. Todo tiene que ser perfecto. Es como que si el mundo no fuera perfecto, estamos equivocados en este mundo. Y yo creo que eso ha hecho que la convivencia diaria sea peor. Y en algunos lugares llega a ser una competencia. Entonces tú ves que el tipo tiene 2 lindos autos en su casa, pero como acaba de salir la negociación colectiva y le van a dar un bono, ya tiene un tercer auto que no necesita, pero quiere demostrar frente a sus pares de que él es un ganador, un winner, como dicen los jóvenes hoy día. Y yo creo que todo eso ha deteriorado nuestra relación social y nos lleva lamentablemente a vivir una vida mucho más individualista y olvidarnos del colectivo, olvidarnos de la comunidad. Es interesante ese punto porque no te permite enfrentar los problemas eso, porque justamente para enfrentar un problema necesitas reconocerlo. Y reconocerlo significa hablarlo y asumir que en la vida se van presentando constantemente necesidades, problemas que hay que ir solucionando. No es un problema el hecho que existan, sino que más bien cómo los vamos superando cada uno de esos obstáculos. ¿Qué problemas ves hoy día en Chile que nos cuesta reconocer? El primer problema que nos cuesta reconocer es que perdimos la tolerancia. Ya no nos toleramos entre nosotros. Con muchísima facilidad abre la ventana del auto y le pega un grito al de al lado. Ni hablemos de los bocinazos, cosas que antes no escuchábamos. Ya sí podríamos elaborar una larga lista. Perdimos la mesura, la cordura. Hasta hemos perdido una cosa que teníamos instalada entre nosotros. La honestidad general. No digo el ser deshonesto, sino que la honestidad general. El decir las cosas como correspondían y no ocultar información. Hoy día también. O tergiversar la información, lo vemos a diario. Te entregan datos que no son los datos que corresponden, te entregan, es que usted no me preguntó esto, te entregan la mitad de lo que te están, y cosas así, el ocultar algo. Hemos perdido todo eso, hemos perdido muchísimo el diálogo, no dialogamos, imponemos, o sea, o esto se hace así, o me pasan un documento con las 118 páginas exactamente como yo lo quiero, olvídese, no lo voy a ni leer, lo descarto de inmediato. Nos hemos puesto en ese sentido extremadamente dictatoriales en que solo mi pensamiento es el que vale, solo yo soy el bueno, todos los demás son malos, y yo creo que eso nos ha hecho un daño como comunidad gigantesco. Tú estuviste a cargo de 2 procesos que fueron tremendamente exitosos, que a todos nos identifican. Estoy hablando particularmente del proceso de la selección chilena 2007-2011 y posteriormente de todo el proceso del 2023 de los Juegos Panamericanos. En cada uno de esos procesos sin duda hubo millones de problemas, ¿cierto? Millones de obstáculos que ir superando, que se fueron superando con equipo y que hoy día permiten ser 2 momentos que para nuestro inconsciente en nuestra sociedad son momentos de mucha unidad, de mucho orgullo además, y donde todos gozamos. Entonces, ¿qué experiencias de esos procesos tú dices son interesantes para traer hoy día a colación en un año en que estamos justamente discutiendo propuestas presidenciales, el futuro de Chile, proyectos importantes que tenemos que vivir como comunidad? Bueno, ambos procesos, tanto el de la selección chilena para Sudáfrica como el de los Juegos, yo los lideré y desde mi liderazgo los construimos en base a principios y valores de vida. No lo construimos en base a resultados. En el proceso de Bielsa, lo he dicho muchas veces, a Marcelo lo único que le pedí, disciplina, rigor y humildad. No le pedí nada más, no le pedí juguemos con 3 arriba, 4, no, desborde siempre por la izquierda y saque el centro al segundo palo, no, nada. Principios y valores de vida. Yo estaba seguro que el éxito iba a estar garantizado, no el éxito deportivo, y ahí es donde está
gran parte de nuestra problemática. Solo el éxito se lo atribuimos, se lo damos a los ganadores. Y yo creo que eso es un error, que la demostración más clara es que si hoy día tú sales y haces una encuesta pública y le pones ¿qué entrenador quiere para la selección? Bielsa, que no ganó nada, solo clasificó. Sampaoli, que con la U ganó Sudamericana, campeonato y ganó Copa América. Pizzi, que ganó Copa América, campeón del mundo, o sea, jugador mundialista con España, Pichichi, Borgi, 4 campeonatos con Colo-Colo. Y la gente, todos estos son ganadores, Bielsa no es ganador, y la gente va a elegir a Bielsa. Yo se los doy por asegurado, pero por paliza. ¿Y por qué? Porque lo de Marcelo se construyó en base a principios y valores de vida, no se construyó en base al resultado deportivo. Y eso yo entiendo que a la gran mayoría eso no es lo que le parece, que aquí lo único que vale es ganar, es ser winner. Yo estoy en contra de eso. Los Juegos Panamericanos, ¿cuántos años después? Como 16 años después, cuando yo llego sobre el final, había ya cosas hechas, no es que yo llegué a hacer todo. Pero cuando llego, lo primero que veo, esto tenía como 6, 7 direcciones, que cada dirección caminaba sola. No le importaba ensamblarse con la dirección de al lado, y lo mismo con el ministerio, con el Comité Olímpico, con los otros ministerios. Esto era pura isla. Y yo digo, se acabó esto se hace, o se hace trabajo en equipo, hasta aquí llegamos. Tuve que sacar a 2 personas que no entendieron, porque ya venían con lo otro, y dije, se van. Lo siento muchísimo. Porque o trabajábamos en equipo o esto no llegábamos. Y ese trabajo en equipo tenía que ir con mucha generosidad. Había que ser capaz de acuérdate, yo llegué a 140 días de esto. Esta generosidad tenías que ser capaz de entregar de lo tuyo para el otro, para que también estuviera a tu altura, porque esto realmente era un gráfico muy diferente entre las distintas áreas. Unos iban avanzados, otros recién partiendo, otros retrasadísimos como la infraestructura, etc. Entonces había que ser generoso, había que ser solidario, había que ser capaz desde todo punto de vista de tener empatía con el otro. Yo no podía ir a 100 kilómetros por hora y el de al lado iba a 5, no me servía a mí ir a 100. Tenía que empezar a empujar al otro para que los dos fuéramos a 50. Y eso fue, de nuevo, y aquí de nuevo, yo no me habría, o sea, evidentemente quería que ganáramos la mayor cantidad de medallas posible, pero yo no podía trasladar todo el éxito de los Juegos, tanto los Panamericanos como los Parapanamericanos, a cuántas medallas ganábamos, porque el que está al otro lado también quiere ganar medallas. Nosotros teníamos que transmitir algo distinto. Y cuando me dicen, bueno, pero sintetiza eso, pongo una foto de Fiu. Fiu es exactamente eso. Un tipo solidario, empático, simpático, capaz de bailar a este ritmo y a este otro. Por eso que Fiu ya estaba cuando yo llegué, pero no era nada. Fiu, estoy hablando de junio del año 2023, no era nada. Y Fiu nunca dejó de ir a algún lugar donde yo iba. Donde iba, estaba con Fiu, porque Fiu representaba lo que yo quería. Insisto, teníamos que tener todo en la hora, todo perfecto, la puesta en escena, todas esas cosas tenía, era mi obligación. Pero si no habían valores y principios de vida detrás, los Juegos iban a pasar desapercibidos. De eso estaba convencido. Y en vez de pasar desapercibidos, terminaron siendo el mayor evento en nuestra historia. Y en ese mismo sentido, tú mencionaste estos valores, ¿verdad? Los valores de la empatía en el caso de los Panamericanos, los valores de la disciplina, el rigor, la humildad, que mencionaste respecto a ese periodo en la selección. ¿Cuáles serían los valores de tu campaña? ¿O de tu gobierno? Bueno, los nombré, así que los repito, pero la mesura, la cordura, la templanza, otra que anda, a la primera saltamos todo, la tolerancia, ser capaz de escuchar lo que quiere alguien decirme. Bueno, y evidentemente el diálogo. Yo creo que se perdió completamente el diálogo. El diálogo parece ser agredir al vecino. Decir, no, está todo malo, tiene que hacerlo todo de nuevo, no tiene idea. Y la respuesta es, ¿y usted qué se cree cuando ha hecho algo? ¿Hasta cuándo? Yo creo que la gente está cansada de eso.
mesura, templanza, diálogo, tolerancia, cordura, son tremendos valores. La mejor definición que alguna vez me tocó escuchar de lo que es la política era el vínculo, el puente que une los ideales con la realidad. Es decir, se compone de ambos elementos. Sin ideales, la política es puro pragmatismo en la práctica, y sin realidad la política está en las nubes nomás y no baja y no se transforma en obras. En ese sentido, ¿cómo te ha tocado gestionar en tus proyectos y cómo piensas gestionarlo en la política esa tensión que hay entre estos valores y de alguna manera como ese éxito concreto que mencionaba, ¿cierto? Que también en la política se espera ese avance? Bueno, no es muy distinto la política de lo que se espera del fútbol y lo que se espera de un evento como los Juegos, digamos. No es que sean cosas distintas. Al revés, nosotros en ambas cosas hicimos grandes políticas públicas. En el fútbol, todos los estadios del Bicentenario y toda la introducción de las mujeres al fútbol. O sea, hasta el 2006 eran para ir a la semana universitaria a reírse de cómo jugaban las mujeres. Pues ahora juega con ellas, son mejores que uno. O sea, esa es una política pública gigantesca. En los Juegos está toda la política pública de la inclusión. Nosotros en capacidad tuvimos un 80% de ingresos a los Juegos Panamericanos. Para los Panamericanos tuvimos un 82% de ingresos. O sea, pusimos en el tapete la inclusión, es una tremenda política pública. Pusimos en el tapete la seguridad. Hasta el día de hoy a nadie se le perdió nada, bueno, no solo aquí, en la eliminatoria para Sudáfrica tampoco, ni un botón a los que iban. Y después tenemos el otro que es el más importante de todo, el sentirnos orgullosos de ser chilenos. El más difícil de medir si quieres, pero hay mediciones que dicen que después de los Juegos todos los índices de ser orgulloso de ser chileno se levantan. ¿Y en qué se traduce esto? Porque yo sé que te vienen ahora con este sistema economicista que tenemos, que tienen que haber cifras. Bueno, el IMASEC de noviembre del año 2023, inesperadamente y hasta el día de hoy, inexplicablemente subió un 1,1%. Mire qué casualidad que fue justo cuando teníamos los Juegos. Estábamos más felices, más contentos, producíamos más. Y esos son datos que trae bajo la delincuencia, son datos que después no nos gusten, es otro problema, pero los datos están ahí. Entonces cuando a mí me dicen, sí, está bien, eso es re bonito, hasta medio naif, me dicen, sí, está bien, pero es que si no es naif, no hay nada. Si esto no puede ser pura pelea contra el otro porque piensa distinto que yo, es construcción entre todos. Lo mejor tuyo tráeme, lo mejor tuyo tráeme. No nos neguemos. Y ahí es donde vienen los temas básicos, seguridad. Pero yo no me refiero a seguridad ciudadana, esa es lejos la más importante. Pero agrégale seguridad en la vivienda, seguridad en salud, seguridad en educación. La educación tenemos un problema gravísimo, o sea, gravísimo y pasa como que nada. Seguridad jurídica, no puede ser que estemos cambiando las leyes cada 2 años, cada 3 años. No puede ser que para elaborar una ley nos den datos malos. Y yo no digo que esta sea la primera vez. A mí me tocó, con el gobierno del presidente Piñera, estábamos construyendo el estadio en Puerto Montt. Y el gobierno del presidente Piñera, por la razón que sea, acuérdate que era el año del terremoto, así que había que ahorrar recursos, quería disminuir la capacidad. Y para eso me trajeron las cifras de promedio público de Deportes Puerto Montt, me las entregó el presidente en una mesa con harta gente. Yo las veo, esto no puede ser, presidente, esto no es así. No, me dijo, si esto es así, me lo acaban de traer. Era porque como el estadio Chinquihue no lo estaban construyendo en un estadio de capacidad de 900 personas, entonces el promedio eran 800 personas. Eso es la cifra, es verdad, yo no la puedo discutir, pero no es la realidad. Ese es un dato manipulado para lograr el objetivo. Eso no puede ser. Y eso se usa y lo vemos seguido. Entonces yo lo vi eso, tuve que hacer yo mismo la estadística los últimos 10 años en el estadio de Chinquihue. Esto es, presidente. Bueno, ahí está el estadio, uno de los más bonitos del mundo. Entonces lo que hay que hacer es, como te digo, seguridad en todo sentido y después bajar un poquito. Y al bajar,
yo creo que hay que desatar el crecimiento y para eso tenemos una empresa creada hace unos 90 años atrás que es Corfo y esa es la que tiene que encaminar todo esto. En educación tenemos que incorporar la inteligencia artificial. No puede ser que como cuando yo iba al colegio y el profesor a todos nos evaluaba por igual, si no somos todos iguales. La inteligencia artificial te va a dar herramientas para que aquel que le cuesta un poquito más aprenda igual que tú, que te cuesta menos. Y cuando a mí me cuesta más, yo aprenda. Por ejemplo, quizás con inteligencia artificial yo habría podido aprender algo de música, 0. Quizás, pero ¿por qué? Porque a mí me enseñaban igual que al que tocaba guitarra, bajo, batería o piano. Imposible. Y así, ¿te fijas? Eso de todas maneras en lo que es seguridad real, hasta cuando las leyes permiten que si tú cometiste un delito y nunca antes tenías en tus papeles que habías cometido un delito, te bajan la pena por buena conducta anterior. Y a los que no hemos cometido delitos, pero que nos han asaltado, como en mi caso, que entraron a mi casa, encañonaron a mi señora, amarraron a mi hijo, tengo un bono porque ya tengo Claro. No tengo nada. Estoy en las mismas condiciones que los delincuentes. ¿Cómo es posible? Y nosotros ahí tenemos que ir trabajando todos estos distintos aspectos. Y hay un aspecto que para mí es esencial hoy día. Tenemos que administrar mejor el Estado. Me tocó trabajar en los Juegos Panamericanos con lo que es la rendición de los recursos y te digo, es una pesadilla. ¿Por qué no está todo eso en línea? ¿Por qué no en el momento que yo hago el gasto, que yo compré maquinaria por 100.000 pesos, inmediatamente la Contraloría lo sabe, inmediatamente me dice, está aquí y siga? Entonces, ¿qué pasa? Que yo compro esta maquinaria en 100.000 pesos, me revisan 3, 4 años después, me llaman, no me acuerdo, y uno no se acuerda, entonces dicen, es que entonces es corrupción esto. No es corrupción. A mí va a verlo. Nos van a llamar por los juegos, ¿por qué pagó? No tengo idea, por estos balones, 1.000 pesos y valían 500. Sí, pues señora, lo compré 2 días antes de los juegos. Si lo hubiera comprado un año antes, quizás lo sacaba hasta por 400, pero 2 días antes, cuando tenía que salir a construir, cuando no me queda otra. Si las cosas tienen un momento, y ahí es donde, ¿cómo no tenemos todo en línea? Yo creo que hay que mejorar el tema del Estado. Hay un tema que es una realidad. La realidad laboral y de salud de las mujeres merece un trato diferente, porque tienen una vida diferente en todo sentido. No es lo mismo. Y así podríamos seguir. Y yo creo que hay otro tema, y este ya escapa de todo esto, pero es otro tema. Yo creo que el régimen presidencialista en Chile se acabó. Yo creo que no puede ser que al presidente hay que informarle todo lo que pasa. Yo creo que eso ya no da ya. O sea, lo hemos visto en este gobierno. O sea, el presidente involucrado en temas, en vez de estar en los temas de ¿cómo se llama?, de largo plazo, de cómo construimos un relato para volver a sentir una épica por ser chileno, estamos en el día a día de chuta, si se salió a tomar unos pisco sour alguien con la otra, o ahora dicen porque entre 2 ministros pololean. Yo creo que el presidente no puede estar para eso. Yo creo que en la medida que el presidente está para eso, seguimos con una organización hasta más chica que una casa, digamos, porque tiene que estar preocupado de los detalles. Yo creo que el presidente no puede estar preocupado de los detalles. Tiene que estar 2, 3 pasos más adelante para que primero tenga el nivel de estadista y segundo, miremos el Chile del mañana, porque el Chile de hoy día ya está ya. Y yendo directamente a ese punto, Harold, nosotros decimos en Déficit Cero que una casa no es una casa, es un lugar donde construir un futuro. Y es verdad, cuando estás en un lugar, en una casa, que tienes un nivel de seguridad, ¿cierto? Hay un lugar en donde tú te proyectas, hay un proyecto ahí, que buscas como ampliarla, que la vas llenando con tu espacio, entonces hay algo de futuro, de sentimiento también de intimidad, de autoestima, bueno, finalmente lo que es un hogar, ¿verdad? Y en ese sentido, para nosotros no es casualidad que el momento en que la casa se hace más difícil de acceder, hace poco salía la encuesta CEP, por ejemplo, que mostraba que el 52% de los encuestados decían que el principal elemento para mejorar su calidad de vida era poder acceder a una casa, a un departamento. Pero el momento en que lo tenemos más lejos, es también el momento en donde el futuro del país se empieza también a ver
con menores perspectivas optimistas, ¿ya? En base, por ejemplo, a la encuesta Bicentenario, que también ha ido bajando sostenidamente en los últimos 15 años. Pero también es un momento en que vemos que hay una deserción escolar altísima, también vemos que es un momento en donde la tasa de natalidad ha disminuido de manera muy fuerte, digamos, en las últimas décadas, todo lo cual está asociado finalmente a una suerte de proyecto de futuro de Chile. Entonces, tú vienes de Antofagasta, una de las comunas más azotadas por la crisis habitacional. Hay cosas de estar en los cerros de Antofagasta y ver el tren de campamentos que está instalado justamente en ese lugar con altos niveles de riesgo. Todo lo que eso implica desde el punto de vista de la seguridad, no solamente ahí, en todo Chile también, para esas mismas personas además. Entonces, frente a esto, ¿cómo ves que la población en Chile, tú que has estado en campaña, has estado recorriendo Chile, has estado conversando y escuchando, la gente percibe que en Chile hay un futuro? Yo voy a hablar en este caso por mí, no me atrevería a opinar por un tercero porque el tema es un poquito largo. Yo estoy dispuesto a trabajar con toda la energía que tengo para que mis nietos, que son chilenos, tengan un futuro aquí en Chile. A todo lo que dijiste hay que agregar un dato que todavía es más doloroso, o al menos para mí más doloroso, quizás para otros no. Los jóvenes se quieren ir de Chile, no quieren vivir aquí. Y yo digo, pero ¿cómo? Yo tengo suerte, conozco todo el mundo, he estado desarrollando proyectos en todas partes y no hay mejor país para vivir que este. No conozco, no. Sí, de vacaciones, por supuesto, hay otros, pero para vivir. El otro día me decían, tenemos que ser como Suiza, me decía alguien. Yo le decía, no, para un poquito. Yo trabajé 19 años en Suiza. En 19 años me invitaron 2 veces a comer gente con la que trabaja a sus casas. Nunca comí en la casa de un suizo salvo esas 2 veces. Ni una posibilidad, le dije. Si aquí lo que no podemos perder es la convivencia, eso es mucho más importante. Y cuando se empiezan a ir, lógico, la vamos a perder. El tema de la tasa de la natalidad, mira, en el año 94 yo compré el sitio donde vivimos desde ahí. Después construimos. Ahí nació mi tercer hijo. 30 años después están naciendo la mitad de los niños que nacían en esa época. Eso quiere decir que vamos a tener un problema grave con la sala cuna en 2 años más. Va a haber menos niños para entrar a la sala cuna. Nos va a empezar a sobrar profesionales, espacios, etc. En 4 los colegios, las escuelas. En 18 las universidades, que es grande hoy día, ya no es las 4 o 5 que había en la época mía. Pero lo peor va a ser en 25. Las AFP que mueven el sistema financiero van a tener la mitad de ingresos que 30 años atrás. Son datos estadísticos, no hay cómo revertirlo. Y no hay nadie pensando en ese Chile, pero absolutamente nadie que yo lea y diga, oiga, hay que tener cuidado. Y tenemos un dato que es peor que no nombraste, pero que es el peor de todo, porque es un dato que nos va a afectar emocionalmente como país. Si no hacemos nada, el año 2050 vamos a ser el país con mayor tasa de obesidad en el mundo. Mayor tasa, en donde vamos a crecer si no hacemos nada, sí o sí en la obesidad. Y eso, nadie se puede sentir orgulloso de eso. Y nadie habla de eso. Y mañana, no sé, si en este ascensor entran 8 personas, mañana van a entrar 6. Baja la producción inmediatamente. Hay 2 que no van a poder entrar, espera el próximo ascensor. Multiplícalo al metro. Y nadie dice nada. Estamos tan preocupados de que hay que pegarle un palo en la cabeza al que no piensa como yo, que no pensamos en cómo vamos a vivir en 30 o 40 años más. Y ese yo creo que, insisto, debiese ser la labor principal de la autoridad del país. No estar preocupado de la caja chica de la moneda, digamos. No. Yo, obviamente tiene que estar preocupado de su... Pero eso no es el tema. El tema, insisto, en lo mío, no era estar preocupado si Bielsa está entrenando o no está entrenando. Nunca fui a un entrenamiento de Bielsa. Nunca. ¿Cómo? Si yo voy a los entrenamientos de Bielsa, dejo de hacer la pega. Nunca fui cuando había una reunión, entonces me decían, vamos todas las reuniones. ¿Quiénes van? Van 2 directores. Basta y sobra. Digo. Si vamos todos, esto se frena en los juegos. Y si voy yo solo, no necesito que nadie vaya conmigo. Ustedes sigan haciendo su trabajo. Porque cuando tú le dedicas el tiempo a otra cosa, no lo recuperas. Aunque algunos
nos gusta trabajar hasta más tarde, pero la gran mayoría no lo recupera. Es tiempo perdido. Y cuando vas solo a sentarte a escuchar, más perdido. Entonces, alguien tiene que empezar a pensar qué vamos a hacer del 2050 para adelante y qué queremos hacer de este país para el 2050 para adelante. Y yo no lo veo, no lo siento. ¿Y sabes lo que más me preocupa? Yo soy periodista. Que no hay un solo periodista que esté pensando en ese tema cuando te entrevistan. Me han hecho 150 entrevistas. Una sola pregunta, oiga, ¿y cómo ve el Chile del 2050? Ni una. Y estamos ahí, pues, si faltan 25 años nomás. Se pasa volando. O sea, cuando empezó el 2000, en el refrigerador de mi casa, mi señora tiene una de estos, ¿cómo se llama? No pegatinas, estos imanes pegados. Llegamos al 2000, dice. Y ahí está todavía. Claro. Vamos en el 2025. Oye, Harold, y entrando directamente al tema de vivienda, para hacer alguna cuenta de los datos, lo que nosotros... Acaba de salir el catastro de techo de campamento, ¿ya? En total, más o menos 1 de cada 50 personas en Chile vive en un campamento. Actualmente, más de 120.000 hogares. Al mismo tiempo, datos del Banco Interamericano del Desarrollo nos muestran que cerca de 1 de cada 20 está en riesgo de irse a campamento, ¿ya? Porque no puede pagar los arriendos, vive allegado, qué sé yo. Y nosotros hemos levantado un dato de la demanda, o sea, la cantidad de hogares que no pueden acceder a una vivienda adecuada o mantenerse en esa vivienda. Por ejemplo, los que pagan mucho arriendo o los que están viviendo allegados o en una tenencia insegura. Calculamos que son más de 1,5 millones de hogares, o sea, 1 de cada 4 personas más o menos en Chile, ¿ya? Una fragilidad habitacional que estoy seguro que te ha tocado también percibir, darte cuenta de personas de todo tipo de proveniencia, además. De distintas nacionalidades, pero también de distintas realidades, distintas ciudades, personas altamente vulnerables, sectores también medios. Y en eso a veces hemos visto que hay acá un potencial de tener un sueño de país, de alguna manera, que pueda también generar oportunidades en otros ámbitos. Cuando tú generas una inversión fuerte en materia de infraestructura, o vivienda o ciudad, produces también una palanca para el desarrollo de la educación, de la salud, ¿cierto?, de la cohesión social y de la economía, sin duda. Y en eso hay que aterrizarlo en metas concretas. Hoy día hay un plan de emergencia habitacional que plantea más de 260.000 viviendas para estos 4 años del gobierno que está en su último periodo, en su último año. Hemos visto que lo que hay que lograr son más de 100.000 viviendas anuales para empezar a reducir la brecha entre la demanda y la oferta por vivienda. ¿Tú has visto alguna opción en materia de ponerse metas concretas en temas como estos? A ver, aquí yo he estado en varios campamentos en varias partes del país. Me impresiona el de Arica, en la salida sur, el de la quebrada de Hacha, si no me equivoco, porque algún día va a bajar el agua y se va a llevar esas casas. Me impresiona mucho. Hay mucho ahí. He estado en el de Antofagasta, donde están los cables de alta tensión, ya no sé ni cómo se llama, pero es de la Chimba hacia arriba. Y me preocupa mucho, puede ser un aluvión, puede ser algo con los cerros que están ahí encima, pero mucho más me preocupa que bajo los cables de alta tensión tú te pones ahí, conversas son casas de 3 pisos a veces, conversas con la gente y sientes el zumbido del cable este. Algún día de ahí va a saltar una chispa, va a venir un incendio, los bomberos, no es fácil llegar y va a haber un gran problema. Me preocupa en el sur, en Puerto Montt, se me fue el nombre también hay unas villas bastante complejas, aquí en San Felipe hay otra. Y lo que me preocupa es que algo que parecía que se estaba frenando, y al contrario, disminuyendo, de repente explotó de nuevo. Y explotó con una problemática súper grave. Alguien se siente dueño de ese terreno, lo arrienda a otros, etcétera, etcétera. Y esto llega a tal nivel que, bueno, tú habrás visto las canchas de pasto sintético. Hay gente que va y le saca un pedazo de la cancha de pasto sintético para que esa sea la alfombra de su casa. O sea, el daño se va multiplicando. Entonces, evidentemente, como saben, que le echaron a perder la cancha, se va generando una molestia contra esa gente que va creciendo porque no es fácil reparar esas canchas.
Entonces, todo ese problema de la vivienda a mí me preocupa muchísimo. Hay que implementar planes muy complejos por el tema económico, pero unos planes de ir disminuyendo las brechas en los números que tú dices, del orden de los 100.000 anuales. Y ahí, si no hacemos un proyecto serio, público, privado, y le voy a poner al privado de apellido bancario, no vamos a salir adelante. No hay cómo financiar el costo de la vivienda acá en Chile respecto a otras partes. En otros países del mundo te incentivan tu primera vivienda, pero te la incentivan de verdad. O sea, si vale 10 pesos, no te dan 50 centavos como incentivo, te dan la mitad del recurso, no sé. Hay sistemas, hay un sistema que usan en Estados Unidos con la banca, que lo estamos estudiando para ver si lo podemos traer, porque hay sistemas. Y yo aquí, seguramente me van a llamar la atención una vez más, pero el Banco del Estado no nació con un fin comercial, no nació con un fin de darle utilidades al país, no nació con un fin de que sus ejecutivos y que ellos reciban un bono. No nació con ese fin. Cuando vino la caja de ahorro, nació con el fin de darle un servicio a la comunidad. Y yo creo que el gran catalizador de los créditos hipotecarios debiese ser el Banco del Estado, con tasas preferentes, con sistemas preferentes, con todo, y no con este nivel de exigencia que te impide poder acceder a tu vivienda. O sea, no solo los profesionales jóvenes, sino que los no profesionales mucho menos. Y ahí viene entre el déficit y el alto valor, porque hoy día, no sé, lo que yo compré en el año 93, ¿cuánto compré? A 0,16 UF el metro, una cosa así, ahora vale 2,8, 3 UF el metro. No tiene ninguna lógica financiera el alza. ¿Por qué lo tiene? Porque se potenciaron la plusvalía y todo lo que tú quieras. Pero para la juventud llegar a comprar a 3 es imposible. Entonces no compran, arriendan estos departamentos de una persona, que son hoy día pareciera los que se venden, porque cuando tú les preguntas a los constructores te dicen, no, los de 3 personas ya no los vendemos, ya los de 3 habitaciones, vendemos de una. Inmediatamente si vas a poder pagar un departamento chiquitito, dice, yo no quiero tener familia. Y así viene la secuela. Si no es, la vivienda es mucho más que, como bien dicen ustedes, que el techo donde vive. La vivienda es la que te construye comunidad. Y hoy día está bastante deteriorado eso, y se ve con este aumento de los campamentos, el aumento de la violencia en los campamentos. Y finalmente hay otro tema que es súper preocupante. De repente dicen, vamos a construir aquí una villa o lo que sea. Que construyen la villa, pero se olvidan, y aquí van a vivir, no sé, 20.000 personas, por decir algo. Pero se olvidan de que el CEFAM queda a 20 kilómetros, se olvidan de que no hay ningún servicio, la escuela más cerca hasta no sé dónde, etcétera, etcétera, etcétera. Y se olvidan de que al salir es una calle y hoy día todo el mundo tiene auto. Entonces tampoco hay una planificación urbana que te diga, ok, vamos a construir esta villa aquí para 20.000, pero antes de construir la villa, ¿cuáles son las áreas verdes de la villa? Esta. ¿Y cuáles son? ¿Dónde está el CEFAM más cerca? Aquí. Y tenemos que instalar otro. ¿Dónde está primero los servicios, después la construcción? Aquí hacemos todo al revés. Y eso es complejo para la gente después. Harold, seguramente esta es una pregunta que ya te ha tocado responderla o a ti mismo. Vas de candidato a presidente, los temas que estás mencionando son temas súper importantes. El tema de la vivienda que estamos conversando ahora es un tema también de Estado, ¿cierto? No hay proyecto de vivienda que no pase de un gobierno a otro. Por antonomasia es una política de Estado y al mismo tiempo es altamente técnica. Entonces necesitas equipos, ¿verdad?, en esa línea. Y equipos que probablemente han estado en otros lugares. En un futuro gobierno tuyo, ¿buscas congregar a gente de distintos sectores, colores? ¿Cómo hacer esa...? Bueno, pero eso no solo en vivienda. En todos los aspectos yo creo que tienes que tener a los mejores. Y por eso yo me he reunido con dirigentes de los partidos políticos, de 12 al menos, sí, 12 de los partidos políticos, y les he dicho, si esto resulta y sale,
Yo voy a tomar el teléfono y te voy a decir, mira, en tu partido está Juanito y Juanito es el que más sabe vivienda en el país. Lo necesito aquí. Entonces capaz que él me ganó, él no puede porque él es militante y tiene que seguir las órdenes del partido. Bueno, ya, muchas gracias, voy con el número 2, digamos. Claro. Salvo en educación. Porque vivienda, como dices tú, es una línea continua. Podrá cambiar el diseño, el modelo, pero es una línea continua porque no alcanza a terminar todos los proyectos y obras públicas lo mismo. Claro. Hay cosas que aunque quiera, ya no puede. Pero educación tiene un problema, que está pasando a ser un botín político. Yo soy el presidente de la República y designo en educación a alguien que maneje mis ideas respecto de lo que yo creo que tiene que aprender las futuras generaciones, etcétera, etcétera. Pucha, en 4 años más viene alguien completamente contrario a mí, totalmente contrario. Y ese pone en el ministerio alguien. Entonces, todas las ideas que construimos en 4 años a la basura y vienen nuevas, y nuevas, y nuevas. Bueno, así es como está nuestra educación. Una pérdida absoluta. Yo creo que si tenemos un Banco Central autónomo en cuanto al manejo de las políticas fiscales del Estado de Chile, en la educación tenemos que tener lo mismo. No puede ser el botín de turno de los del gobierno, de los políticos. Ya yo le voy a este partido, así los dejo tranquilos. Y entonces este partido dice, vamos a trabajar con estos niños para que en 15 años más sean de los nuestros. No, si no es así. Yo creo que debería haber un directorio, igual que en el Banco Central. ¿Y quiénes deberían estar ahí? Los educadores, los profesores, los académicos, los científicos. En el banco, a mí no se me ocurre que al directorio del Banco Central me inviten a mí, que soy periodista. Tengo un posgrado en administración, pero eso no sirve para nada, para este caso. ¿Quiénes están ahí? Los economistas y los ingenieros que tienen estudios en economía. Esto es lo mismo. Y la educación no la manejamos bajo el criterio de los educadores. De nuevo la manejamos con criterios muchas veces más economicistas que educacionales. Y mira cómo estamos. Entonces, en la vivienda no, porque es una línea continua donde hay que tratar de llegar a esas 100.000 que dices tú para ir paliando el déficit. Pero hay que ponerle atajo al crecimiento de los campamentos también. Si no es solo darle más casas, hay que tener, porque insisto, hay lugares donde es sumamente peligroso para los habitantes estar ahí en esos campos. No peligroso por la seguridad, no, es peligroso por su supervivencia. O sea, un incendio en el Cerro de Antofagasta te va a costar carísimo en términos de vida humana. Y eso... dudo que alguien esté dispuesto a vivirlo siquiera. No, ciertamente se debe impulsar una estrategia directa, digamos, a la población de campamento y a los campamentos en particular, que además son muy diversos entre sí. Me queda claro que tal vez el principal desafío que tú planteas es un desafío como ético, o sea, de poner ciertos valores de nuevo, ¿cierto?, en nuestra política, en nuestro gobierno, pero al mismo tiempo en la ciudadanía en general y en la convivencia que existe ahí. La pregunta que surge de cajón, como para ir cerrando esta conversación, es ¿por qué no fue al revés, digamos? ¿Por qué no te sumaste tú a algún tipo de candidatura y en vez decidiste tú portar esta bandera? Eso no... Buena pregunta. A ver. Primero, porque lamentablemente cuando veo las candidaturas hoy día, las veo prácticamente todas, las que aparecen en los medios, porque algunas no aparecen, es de una belicosidad impresionante. Leía entrevistas ayer de algunos de los candidatos y tú dices, pero tanto dolor tiene que quiere demostrarlo agresivamente de que es mejor que el otro. Ese no es el Chile en el que yo por lo menos me gusta y en el que eduqué a mi hijo. ¿Por qué no construimos un Chile donde haya un ambiente de armonía, de paz, de diálogo? Un país donde la convivencia sea nuestro principal amigo. Y no lo veo, fíjate. Y yo lo veo y veo declaraciones antisonantes, ¿sí? Una falta de respeto a la institucionalidad de la presidencia de la República increíble, por muchos errores que se cometan, sigue siendo el presidente de la República.
Veo un candidato, ya no sé si esta semana, que lo trata de cobarde al presidente de la República en la prensa. Entonces es muy difícil para mí, por mi carácter, por mi forma de ser, por mi forma de creer Chile, que tengo que ir con alguien con el que tarde o temprano le voy a decir, esto no, po. Porque lo leo. Esto no, pues esto no me gusta. O sea, no camina por mi vereda, por mi camino. Es mucho más fácil para mí irme por el ancho camino del medio, agarrar las mejores propuestas de todos lados, si no solo mis ideas son las buenas, si todos tienen buenas ideas. Algunas son realizables y otras no. Las realizables, vengamos y trabajemos con esas. Las que no son realizables, obviamente no las podemos seguir tomando en cuenta. Pero las realizables, y traigamos de todos lados. Si nadie es malo per se, digamos, pero aquí pareciera que sí. Y eso es lo que me impulsó al camino más difícil, porque para mí lo más fácil, a mí la gente me conoce, la mayoría me reconoce, hay buena onda, no, en general, lo más fácil era decir, ¿sabes qué? Aguantémonos un poquito, vamos quizás de senador y estamos ahí, y de ahí pegamos el salto, porque ya van a decir que ahora está metido en política, sí. Pero 4 años más capaz que ya no sea necesario. Mira, te voy a dar un ejemplo bien especial. Yo compré sitio y construí, pero la gran mayoría de los árboles, casi todos los frutales que hay en la casa, y casi todos los árboles, los planté yo mismo, pero o de cuesco las paltas, o el damasco, o de pepa los limones, o de semilla el níspero. Bueno, con la lluvia del jueves, yo estaba en Concepción, y ayer salgo a caminar, y se me cayó el níspero. No se le han caído las hojas todavía, está un poquito atrasado. Pero como llovió, el peso del agua más la hoja se cayó. Y lo fui a ver. Venía con un hongo por abajo, como que ya se lo había comido y hasta que lo botó. Bueno, eso puede pasar en nuestro país si no le ponemos atajo a cosas como la corrupción y si no le ponemos atajo a yo soy bueno, tú eres malo. Se nos va a terminar cayendo el país. Y no se puede. Es un país maravilloso para dejarlo caer. Y estamos dispuestos a dejarlo caer si es que a mí no me eligen. Si me eligen a mí, no. Pero si no me eligen a mí, yo destrozo al que venga porque me tienen que elegir a mí en 4 años más. No sé si me explico. Sí. Es una razón, mira, voy a usar un término futbolístico. Pongamos de una buena vez la pelota al piso y empecemos a tocar. Y después vuelvan a construirse ustedes mismos. Y esto es tan así que cuando tú ves la última encuesta, la CEP y todas las encuestas, ¿quiénes son los peores evaluados? Los partidos políticos, los políticos en sí y el Congreso. En todas, o en casi todas. Eso no es saludable. Y no se dan cuenta de que algo hay. ¿Te fijas? Y es como que, no, pero no es a mí el que evalúan mal, pues a ti. ¿Te fijas? Yo soy el bueno, yo soy el que sale de la media. No es así. Tú ves la CEP y dices, chuta. Y eso hace que la ilusión por vivir en Chile cada vez vaya bajando. Y a mí me parece que eso es gravísimo. Esa es la razón, no lo había pensado antes, pero ya que me la preguntan. Qué bueno que estamos sacando cosas nuevas. Oye, ya que nos hace falta deporte, te invito a jugar un poquito ping-pong, rapidito para cerrar. Dale. La idea es simple, ¿cierto? Yo te tiro un par de palabras y tú me respondís con un par de palabras también, si es que se puede. Sí, claro, siempre se puede. Colaboración pública-privada. Imprescindible. Prioridades 1, 2 y 3 de tu gobierno. Seguridad, desde todo punto de vista, educación y salud. Vivienda digna. No capté. Vivienda digna. ¿De qué tamaño, de qué dimensión, dónde? Te pregunto, tú me respondís con lo que se te venga nomás. Bueno, una vivienda digna para mí es que la gente pueda realmente tener sus espacios para poder disfrutarlo y no esto de estar uno encima del otro. ¿Qué te falta para ser presidente? Primero, unas 27.000 firmas y después
13 dividido en 2, unos 7 millones de votos. Bien. Y dime, ¿qué candidato o candidata de las actualmente hoy día presentes te gustaría que fuera tu vecino o vecina en un barrio? No, cualquiera. Nunca he tenido problemas con los vecinos, Dios gracias. No, eso no sería problema. Los vecinos siempre son bienvenidos. Bien, Harold, para agradecerte esta agradable conversación que hemos tenido y donde fuiste soltando algunas papitas, algunas ideas que tienes, te tenemos un pequeño presente. Muchas gracias. Mira, la gracia de esto es que tenéis que abrirlo y descubrir lo que es también, porque para nosotros es bien simbólico, porque bueno, tú, al igual que aquellos otros candidatos y candidatas que han pasado y pasarán por este programa, Habitar el Cargo, aspiran a ser presidente de la República, y por lo tanto ahí tiene un palito que lo puedes abrir, de hecho, el palo, mira, ese es ese mismo. Es un trípode Es un trípode, de exactamente. Entonces, la gracia que tiene es que es un plomo, ¿cierto? Ya, que sí. el plomo apunta al centro de gravedad y desde ahí tiene una línea vertical para poder construir. Entonces, para que no se te olvide nunca el centro de gravedad, que son las personas, ¿cierto? Que siempre puede pasar, sobre todo cerca del poder, y desde ahí se pueden construir también instituciones fuertes. Habría estado bueno este plomo cuando iba a pescar a Antofagasta. Está bueno. Bueno, Muchas todavía lo voy a gracias. usar. Listo, muchas gracias a ti por estar acá presente. Nos vemos en el siguiente capítulo de Habitar el Cargo.